artificial, pero tiene también un pasado en el espacio, realmente, o sea, una persona mente curiosa. Ya les va a contar sobre eso. Bienvenido. ¿El point está acá? ¿Aquel? ¿Este? Bueno, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Ricardo Sánchez Peña, dirijo el Departamento de Investigación y Doctorado del ITBA, soy investigador de CONICET, un poco mi historia, ingeniero electrónico de la UBA. Después tuve la suerte, con becas de CONICET, de irme a estudiar afuera. Estuve en el Instituto Tecnológico de California, en Caltech, que es medio la contra de MIT, es como el River Boca en MIT Caltech. Tuve la suerte de tener profesores míos que tenían premios Nobel, como Richard Feynman. Y bueno, y además soy curioso. Así que básicamente les voy a contar un poquito sobre esta tecnología que se llama control automático, que pongo tecnología transversal. Para que se den una idea, cuando yo estudié en la UBA, cuando empecé a estudiar, usaba regla de cálculo. Yo soy muy viejo, ya se dan una idea. Empecé con regla de cálculo cuando terminé la carrera, en ese momento ingeniería, eran 6 años en la UBA, ya se usaba calculadora programable como la que usaron los primeros hombres que fueron a la Luna. Al año siguiente ya empecé a usar computadoras, así que pasé por unas cuantas tecnologías en estos últimos 40 años. Y esta tecnología, que es el control automático, es transversal a muchas tecnologías, y además se la conoce como la tecnología fantasma porque uno no la ve, está presente pero no se la ve. Bueno, primero les quiero contar qué es el control automático, porque supongo que a menos que estén estudiando alguna carrera de ingeniería, estén en tercero o cuarto año, nunca lo han visto. Entonces les voy a contar un poquito cuál es el control automático, el natural, que es cómo funciona el cuerpo. Hay algunas cosas, algunas decisiones que uno toma de forma consciente, como el caminar o andar en bicicleta. Entonces, cuando yo camino, quiero caminar en línea recta, yo tengo sensores, los ojos, y me planteo un objetivo. Quiero ir en línea recta de acá para allá. Entonces, yo empiezo a caminar y lo que el funcionamiento es, mis ojos ven la línea por la que voy caminando, le informan al cerebro, el cerebro toma la decisión y le indica a las piernas cómo ir caminando. Entonces, voy a ir caminando en línea recta en la medida que no tenga demasiado contenido de alcohol en sangre, y eso es un sistema de control, básicamente un sistema de control natural como el andar en bicicleta. Entonces yo tengo el sensor, tengo el cerebro, que es el sistema que controla, y tengo las piernas, que son los actuadores. Hay algunos otros sistemas de control naturales, como el control de temperatura, del cual no nos tenemos que ocupar. No lo hacemos conscientemente, porque si no tendríamos que estar controlando. Seguramente algunos de ustedes tendrían fiebre en este momento, algunos estarían congelados. Entonces, por suerte no nos ocupamos, el cuerpo se ocupa de este control de temperatura. Entonces, el sistema de control se puede describir de forma muy general como un objetivo, me planteo la línea recta esta por la que quería caminar, el sistema, que vengo a hacer yo, una medición a través de los sensores, los ojos, veo por dónde voy caminando, y entonces esa medición se la mando, la comparo con el objetivo, eso me da una diferencia, un error, y ese error con el sistema de control, que sería mi cerebro, corrige y le manda a las piernas que el sistema corrija y pueda llegar al objetivo de forma tal de que esto que estoy midiendo y el objetivo sean exactamente iguales. Por supuesto, para esto estamos hablando ahora de sistemas de control artificiales, que son justamente en los que trabajo y en los que he venido trabajando en los últimos 40 años. Para hacer esto de forma artificial hace falta, y ahí lamento desilusionarnos, trabajar bastante con la matemática. Entonces yo necesito un modelo matemático del sistema, un modelo matemático para diseñar el controlador, y en base a eso yo voy a diseñar un sistema de control artificial que va a reemplazar algo que yo quiero hacer de forma natural. Ahí ahora vamos a hablar un poco del proyecto Páncreas Artificial y algunas otras cosas en las que he estado metido. Por ejemplo, en mi pasado trabajé bastante con sistemas de control de satélites, tanto acá como en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo me planteo como objetivo con el telescopio Hubble apuntarlo al centro de una determinada galaxia, Messier 33. Entonces, tengo unas cámaras de mucha precisión que me dice que no estoy apuntando al centro, estoy apuntando en la periferia de la galaxia, porque yo quiero sacar una determinada fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparo esto con el objetivo que me planteo, acá aparece un error, tengo un algoritmo de control, ahora vamos a hablar un poco de los algoritmos, aunque seguro la mayoría ya saben de qué se trata.
un algoritmo de control que yo diseñé, que son ecuaciones matemáticas llevadas a una computadora. Eso me va a manejar las ruedas de inercia. Las ruedas de inercia lo que hacen son moverse más rápido, más lento, y lo que hacen es mover el satélite de forma tal de corregir eso y finalmente que esto se acerque acá. Es un sistema de control artificial. ¿Qué es un algoritmo? Porque el sistema de control se va a implementar como un algoritmo. El algoritmo es una serie de instrucciones que yo tengo que van a cumplir un procedimiento. En general, en los problemas que les voy a comentar, yo me trato de dedicar, como me gusta la investigación, me dedico a los problemas de control que son más escasos, a ese 5% de problemas de control que son novedosos y bueno, ahora van a ver algunas de las aplicaciones en las que he estado metido. Estos algoritmos de control son ecuaciones matemáticas que se implementan en una computadora y es una serie de instrucciones que termina reflejándose como un software en una computadora y una computadora genérica, puede ser un celular, puede ser una computadora de mano, de bolsillo, un iPad, lo que sea. Y eso es lo que yo voy a terminar haciendo como el algoritmo de control y con lo que voy a querer controlar determinada aplicación y determinado problema. Eso es básicamente la teoría de control y esta teoría de control está inmersa en un montón de aplicaciones de las cuales no nos damos cuenta en general. En todas los problemas es más, el problema de control cuando uno aprieta en el botón del baño para que baje el nivel y salga el agua, ese es un sistema de control. Es muy básico, pero es un sistema de control. ¿Cuál es el tema acá? Por eso se llama tecnología fantasma. Se usa en muchas aplicaciones, pero obviamente la gente percibe lo que es un sistema de control cuando estas cosas fallan. Por ejemplo, en el año 96, el Ariane, primer lanzamiento del Ariane, el lanzador de satélites europeo, miles de millones de dólares gastados para esto, falló el sistema de control de vuelo, un desastre. Ahí dijeron, los sistemas de control no funcionan. En general funcionan en la mayoría de los casos, pero cuando fallan pueden llegar a ser catastróficos. El video, por favor, a ver si esto, ahí está. Por ejemplo, el sistema de control de este avión no funciona, evidentemente. Y claro, esto es un sistema de control también. El avión tiene sensores y tiene actuadores, los alerones del avión que tienen que mantenerlo y tienen que salir. Y bueno, un avión tiene sistema de control, tiene varios sistemas de control. Un cohete, ni les cuento, tiene muchísimos sistemas de control. Y esos sistemas de control tienen que cumplir un objetivo. Así como el primero que les di, que era caminar en línea recta, también hay sensores, actuadores y un algoritmo de control que los ejecuta y que conecta los sensores con los actuadores. Y eso es general a muchas aplicaciones. Por eso digo que esto es una tecnología transversal. Las tres etapas del control, y acá les voy a hacer algunos grafiquitos simbólicos, está la etapa experimental. La etapa experimental es el experimento en sí, que tiene una determinada configuración. Después, yo lo que hago a nivel matemático y a nivel computacional es una simplificación de esto. Porque yo necesito, si yo voy a trabajar con un cohete y quiero hacer pruebas, no voy a estar probando el cohete cada vez que quiero hacer una prueba. Evidentemente tengo que hacer una simulación de ese cohete y voy a tener que trabajar con la simulación del cohete, no con el cohete en sí. Y ni les cuento si quiero hacer una central nuclear. No voy a estar probando con una central nuclear porque es un poquito peligroso y con un paciente menos todavía. Entonces esto es una simplificación matemática de la realidad. Y con esto voy a hacer simulación. Y después para el control, para diseñar un controlador, para controlar este sistema real, yo voy a hacer una simplificación mayor. Y con esto voy a diseñar y analizar el sistema de control, lo voy a probar en la simulación y esa simulación después la voy a llevar a la realidad y voy a probar finalmente. Entonces, esta es un poco la secuencia cuando uno hace control y ahora les voy a mostrar algún ejemplo, algo por el estilo. Es decir, la realidad, una simplificación computacional y la sobresimplificación con la cual yo diseño y analizo estos sistemas. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo.
Este es un avión experimental, ahora les voy a contar un poquito, en el que trabajé en la época en que yo hice el doctorado, más o menos a finales de los 80. Es el X-29, el avión más inestable que existe. Los aviones en general se hacen estables, aviones de pasajeros queremos que sean estables para que los pasajeros no se asusten y sigan comprando pasajes y puedan seguir viajando. Entonces, las alas de los aviones se hacen al revés. Si el avión se inclina, yo quiero que las alas y la aerodinámica hagan que el avión vuelva a la posición de equilibrio, que es la horizontal. Esto es exactamente lo contrario. Cuando este avión se inclina, lo que hace es seguir abriéndose. Entonces, eso lo hacen porque quieren hacer un avión súper maniobrable, es decir, quieren que las maniobras sean muy rápidas. Es un avión experimental de NASA, esto lo probamos en el año 87-88, y mi función en esto fue un ejemplo de lo que yo estaba haciendo con mi tesis de doctorado, era analizar el sistema de control. Es muy importante que este avión funcione con un sistema de control, porque el piloto va medio de adorno en realidad. Todavía en esa época no existían los vehículos aéreos no tripulados o estaban recién en pañales, entonces todavía llevaban piloto estos aviones. Ahora, según lo que me decía el piloto, porque hablé con él, me dijo, yo voy de adorno. En realidad, por si alguna cosa falla, pero en realidad, cuando esto se hace inestable, yo no tengo tiempo de reaccionar para controlar el avión. Lo único que puedo hacer es tirarme, salir, eyectarme y tirarme en paracaídas, porque realmente va muy rápido. Es más, de hecho, llevaba 3 computadoras y deciden 2 de una. Es decir, las 2 que están diciendo lo mismo son a las que le hago caso. Entonces llevan 3 computadoras redundantes por si falla alguna. Entonces, si falla alguna, me fijo cuáles de las 3 toman las mismas decisiones y entonces a esas les hago caso. ¿Por qué? Porque las computadoras podían manejar el avión por justamente la velocidad que tiene de reacción y el piloto no. Este es el problema de control, esta es la realidad física. Entonces, ¿cómo pruebo esto? No voy a mandar un piloto y el avión cada vez que quiero hacer una prueba. Es peligroso, pero sobre todo este avión salía en ese momento, no sé, 40, 50 millones de dólares. Yo no sé si estaba más preocupado por el costo del avión o por el piloto. Me quedó la duda. Pero bueno, no voy a estar probando con el sistema real cada vez que quiero hacer prueba. Entonces lo que hago es un sistema computacional, una simulación computacional, que es un sistema que se llama Hardware in the Loop, que es un programa de computadora muy completo, como el que presentaron antes la gente que hacía robótica, un sistema que simula la matemática que hace la mímica de cómo funciona este avión. La parte de mecánica, la parte aerodinámica y demás, lo que no podemos tener en vuelo real, lo ponemos en la computadora. Y después tenemos los instrumentos que van en el avión, y entonces esos instrumentos van a ser los mismos y van conectados a la computadora, y la computadora les va diciendo, de acuerdo a cómo se manejan los instrumentos, qué es lo que estaría haciendo el avión en ese momento, cuando el piloto de prueba empieza a maniobrarlo. Entonces, con esto yo puedo probar tantas veces como quiera, puedo estrellar el avión, no pasa nada, no tiene mayores consecuencias más que ceros y unos, y entonces yo con esto voy a poder probar lo que quiero hacer con este avión. Y después, por supuesto, antes de probar esto tengo que diseñar un sistema de control para el avión. Yo acá lo que tenía que hacer en mis funciones cuando yo hacía el doctorado era analizar el sistema de control que había diseñado la gente de NASA. Entonces, para ese análisis y para el diseño de ese sistema de control, ahí aparecen las ecuaciones matemáticas. Lo lamento, pero esto es un tema que involucra mucha matemática, mucha física, ingeniería y demás. Entonces, se diseña el sistema de control, se prueba extensamente en las simulaciones, y después se lleva a la realidad física. Eso es básicamente el esquema de lo que hace uno con un sistema de control, cómo se diseña y cómo se analiza un sistema de control artificial, a diferencia de los sistemas de control naturales que les conté al principio. Algunas aplicaciones en las que estuve involucrado. Antes de meterme en el páncreas artificial, yo me inicié en el área de aeronáutica y el espacio. Algunos aviones, este avión que les comenté recién, que es muy inestable, tuve que analizar el sistema de control. Esta es una consultoría que hice para una empresa en Arizona que se llama Sonatec, que es un avión también experimental que pliega las alas. Yo quiero que el avión vuele como el vuelo de los pájaros, entonces si yo quiero ir más despacio, despliego las alas, si quiero ir más rápido y caer en picada, las pliego,
y eso todo tiene que estar perfectamente controlado de forma tal de que el piloto no tenga que tomar decisiones de las cuales no pueda hacerlas suficientemente rápido. Entonces, este es un problema de control también. Trabajé en los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales durante mucho tiempo, trabajé 16 años en el área espacial, con los satélites SAC-B y SAC-C. Este tenía que apuntar a las estrellas, entonces uno le da un objetivo y dice, bueno, yo quiero que este apunte a una estrella. Una vez que apunta, tiene que permanecer apuntando a esa estrella porque se sacan fotos, etcétera. Después, al rato, le digo, bueno, quiero apuntar a otra estrella y así sucesivamente. Esto es lo que debería haber hecho el SAC-B, y el SAC-C apuntaba a la Tierra permanentemente. Ahora, tanto este apuntamiento de un satélite como del otro tenía que ser en órbita sin intervención humana. Entonces, justamente, el sistema de control lo que hace es mantener eso a través de un algoritmo de control, apuntando al objetivo correcto, sea una estrella o sea la superficie terrestre, durante 5 o 10 años. El SAC-C duró más de 10 años haciendo eso sin intervención humana. Por eso estos sistemas de control son sistemas autónomos. Recientemente, ahora ya no me dedico más a temas aeroespaciales, pero recientemente en el ITBA empezamos proyectos con vehículos aéreos no tripulados, con drones, y acá, por ejemplo, uno de los sistemas era mover familias, formaciones de drones que se muevan de forma conjunta para alguna misión. Por ejemplo, ir a sacar fotografías de un bosque para ver que no se inicie ningún incendio con infrarrojo o lo que sea. Pero claro, yo no quiero tener un piloto por cada uno de los drones y que los pilotos se coordinen entre ellos y estén toda la noche despiertos. No, yo lo que tengo que hacer es decirle que haga un determinado recorrido y que vuelva y que toda la formación vaya junta y yo no tenga que hacer absolutamente nada más que darles la misión y decirle la trayectoria que quieren recorrer. Todo eso también es un sistema de control. Como verán, hasta ahora las áreas son muy variadas, aeronáutica, los drones, el espacio, y ahora vamos a ir a un problema que fue un poco el tema más vistoso el año pasado, que es el problema del páncreas artificial, que es un sistema de control aplicado a la medicina. ¿Cómo funciona el páncreas? ¿Cómo funciona la regulación? Como la regulación de temperatura que les dije antes, donde no tenemos que preocuparnos. Bueno, la regulación de la glucosa en sangre tampoco nos tenemos que preocupar a menos que tengamos diabetes. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Tiene dos sistemas de control. Uno que inyecta insulina, otro que inyecta glucagón a través del hígado. Entonces, si yo tengo niveles de glucosa en sangre muy altos, se inyecta insulina y los bajo. Y si tengo niveles de glucosa muy bajos, se inyecta glucagón y lo subo. Son dos lazos de control, se llaman lazos de control, sistemas a lazo cerrado, y el organismo normal, de una persona normal, tiene estos dos lazos de control funcionando perfectamente bien. Ahora, los diabéticos, y sobre todo los insulinodependientes, lo que se llama diabetes mellitus tipo 1, no tienen esta parte del sistema de control, es decir, no pueden inyectar insulina. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de reemplazar ese sistema de control por un sistema artificial que funcione por fuera del páncreas. Y por eso se llamó también páncreas artificial. Es un nombre un poco pomposo porque el páncreas hace otras cosas también, pero bueno, les gustó el marketing, lo llamaron páncreas artificial, para mí está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros creamos un sistema de control por fuera del organismo que reemplaza esta función del páncreas, que es la de inyectar insulina y bajar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay lo que se llama un monitor de glucosa, que es un sistema que se conecta vía subcutánea al organismo, que me mide la glucosa subcutánea. Hay otro que se llama una bomba, la bomba de insulina, que se conecta también de forma subcutánea al organismo y que me puede inyectar insulina. Hasta acá todo bien. Digamos, con esto yo mido glucosa y con esto inyecto insulina. Ahora, ¿cuánta insulina inyecto en base a la glucosa? Bueno, ese es un tema que los pacientes tienen que estar atentos todo el día. Es decir, el paciente de insulino dependiente tiene que estar midiéndose la glucosa permanentemente, y no lo hace permanentemente, lo hará 6, 7 veces por día. Algunos ni siquiera tienen este sistema ni este sistema y tienen que estar pinchándose. Se pinchan 6, 7 veces por día para medirse la glucosa, se inyectan 6, 7 veces por día para inyectarse insulina y tienen que calcular cuánta insulina se inyectan, y eso 24 horas por día, 7 días a la semana.
y de noche cuando duermen también tienen que tener ciertos recaudos. Y sobre todo los insulinos dependientes con diabetes tipo 1, arranca esto lo que se llama diabetes juvenil, arranca de muy temprana edad. Hay chicos de 3 años, es más, yo inicié este proyecto por un nieto de un colega mío que tenía 3 años y que tenía diabetes tipo 1. Entonces, los padres tienen que estar atentos a la noche a que el chico no le suba o le baje los niveles de glucosa, inyectarle insulina y demás. Es decir, es un problema bastante grave y en el país hay 3 millones de diabéticos y 300.000 insulinos dependientes en crecimiento, y en el mundo hay 400 millones de estos. Entonces, es un tema bastante generalizado, bastante importante. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar vía Bluetooth este monitor de glucosa con bomba de insulina a través de una computadora. La computadora implementa un algoritmo de control y en vez de usar una computadora usamos un celular. ¿Por qué? Porque el paciente se puede meter el celular en el bolsillo y no tiene problema. Y como eso se conecta a través de Bluetooth con estos dos, no hay problema, y esto entonces lo va haciendo regularmente, cada 5 minutos mide e inyecta, y entonces el paciente tiene reemplazado la parte del páncreas que inyecta insulina de forma automática. Entonces, bueno, por eso se llama páncreas artificial. En este caso, las 3 fases serían el paciente, un simulador, es decir, acá no tenemos un simulador computacional que conseguimos de convenios con Estados Unidos que representa 300 pacientes con los cuales probamos esto antes de empezar a pinchar pacientes, y hicimos las primeras pruebas latinoamericanas con pacientes en el hospital italiano en el año 2016 y en el año 2017 con un algoritmo que diseñamos enteramente en Argentina que llamamos ARG por Argentina, pero en realidad es Automatic Regulation of Glucose. Y estas fueron las primeras pruebas en Latinoamérica con este sistema, que por supuesto de acá que sea comercial va a tener que pasar un tiempo hasta que esto se pueda probar con muchos más pacientes. Acá probamos con 5 pacientes a los que por ley tenemos que taparle las caras. Otro proyecto en el cual metimos temas de control y tiene que ver, engancha con la charla que dio Facundo anteriormente, es en neurobiología. Lo que decía Facundo Manes anteriormente era cómo las señales eléctricas del cerebro se pueden leer. Bueno, nosotros vamos un paso más allá. Queremos leer y queremos influir sobre las señales eléctricas y queremos hacer que el cerebro haga lo que yo quiero. Entonces, hay una técnica que se llama optogenética, que es muy reciente, que uno puede dopar al cerebro de un ratón con una determinada sustancia y eso lo hace sensible a la luz. Entonces yo después le aplico, lo ilumino con un láser de algún color y esas neuronas disparan. Entonces yo tengo algo que me hace disparar las neuronas, puedo leer por otro lado la actividad eléctrica, tengo el sensor, tengo el actuador, lo único que tengo que hacer es meter un sistema de control en el medio y puedo hacer que las neuronas hagan lo que yo quiero. Por ahora, con esto no vamos a crear un ejército de ratones e invadir el mundo, se los puedo asegurar, pero lo que queremos hacer es entender determinados mecanismos del cerebro, por ejemplo, las relaciones entre la vénula y el hipocampo, y para eso hace falta forzar al cerebro a hacer determinadas cosas que normalmente no puede hacer. Entonces, para eso diseñamos un sistema de control. Este sistema de control lo conectamos al ratón y tratamos de hacer experimentos de forma tal de censar las señales del cerebro y influir sobre ellas y poder probar las hipótesis que nosotros tenemos. Con esto termino. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Te voy a pedir un favor, si nos podés acompañar, que va a presentar ahora Agustina Fang. Si tenés unos minutos más. Perfecto. Sí. Dale, buenísimo. Y hacemos el Q&A después, ¿dale? Perfecto. Dale. Buenísimo. Bueno, ahora tenemos a Agustina Fangers, que gracias, Agustina, nos estás esperando con mucha paciencia ahí desde Silicon Valley, porque está